Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo aquí cuidando a mi negrita, no estoy en la revista La Palabra, no estoy en mi lugar, no estoy en el estudio, pero permítanme un segundo. Perdón amigos, pero surgió una emergencia. Como les decía, no estoy en mi lugar, pero hay muchas cosas que hay que comentar. Íbamos a seguir con la continuación de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero ese vídeo lo subo más tarde, ya en la noche yo creo, porque esto que voy a decirles es importante, muy importante, por todo lo que se ha venido dando en México, ¿no? Y en el mundo. Hay una desinformación tremenda, pero tremenda. Debemos de estar muy alerta, porque no es que yo quiera alarmarlos, pero es necesario que todos estemos muy atentos de lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo en nuestro país, que es México, ¿sí? Ahí están sucediendo cosas inusuales, bueno, entre comillas, porque digo entre comillas porque ya se están sacando a la luz, ¿sí? Antiguamente, pues era todo bajo oscurito, ¿verdad? Y el pueblo no se daba cuenta de lo que sucedía. Pero hoy en día difícilmente pueden engañar al pueblo, y menos al pueblo de México. Así es de que, pues yo creo que empezamos con información de la Chihuahuas, el estado de uno de los estados de México, y que han surgido comentarios, noticias de desinformación, justificaciones las cuales son irrelevantes totalmente. El grupo de partidos políticos de las derechas y las ultraderechas han defendido a la gobernadora de la Chihuahuas muy, muy fuertemente. Entonces debemos de estar muy atentos, porque ellos dicen que deberíamos de estar muy agradecidos porque han combatido el narcotráfico, cuando han violado todas las leyes mexicanas, ¿verdad? Tanto de la seguridad nacional como la Constitución mexicana, ¿sí? Entonces han favorecido a ellos, al Comando Sur, ¿verdad?, de Estados Unidos, para que siga golpeando, ¿verdad?, todos los gobiernos que son progresistas, que son de izquierda, ¿verdad?, y que no los quieren por el motivo de que no les conviene a ellos, ¿sí? Ellos nada les cuesta, ya están como dicen en mis ranchos, ¿no? Ya están en las ollas, ¿sí? Ya están en las ollas. Entonces nada les cuesta imprimir más billetes y darles millones de dólares a la corrupción mexicana para que haga los movimientos
que ellos necesitan, ¿sí? Con indicación de ellos mismos. Entonces le han pagado muchos millones a esta gobernadora para que lleve a cabo todas esas cuestiones de desestabilidad. Perdón por mi mala pronunciación, ya saben que no se me da. Para toda la desestabilización del gobierno de izquierda mexicanos, ¿no? Meten gente, ¿verdad? De ellos, de la CIA, de FBI, de DEA, ¿verdad? Del Comando Sur, para golpear porque quieren derrocar a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Lo mismo, el programa sigue siendo el mismo, no cambia. Ellos tienen, ¿cómo les diré? Ellos tienen un machote que seguir, ¿verdad? No recuerdo cómo se dice la palabra esta, pero tienen un modo específico en el cual se conoce que es de ellos, ¿sí? Lo mismo que pasó en Venezuela. Así empezó, así exactamente así empezó todo este guión, ¿verdad? Que hemos seguido de Venezuela hasta la traición que le hicieron al presidente Maduro, ¿sí? Su propia gente. Lo mismo está sucediendo con México, ¿sí? Es lo mismo, está sucediendo y debemos de estar muy atentos porque va a pasar exactamente lo mismo. Ellos van a secuestrar, así como secuestraron en Guadalajara, utilizando a los chapitos, ¿verdad? Para secuestrar a este señor del cártel, porque era necesario dar una práctica, podríamos decir, un adelanto, ¿verdad? Para aprender en menos tiempo cómo secuestrar al presidente Maduro, ¿sí? Entonces cogen y secuestran al señor del cártel, ¿verdad? Y se lo llevan bajo la traición de los chapitos, ¿sí? Lo mismo pasó con Maduro, el mismo guión. Corrompieron a Delcy Rodríguez, ¿verdad? A su gente, y llegaron, bajaron rápidamente y ya todo estaba preparado para que ellos llegaran y se llevaran al presidente Maduro y a su esposa, ¿sí? La secuestraron y se la llevaron del mismo modo a Estados Unidos, ¿sí? Es lo mismo creo yo que puede pasar en México, ¿sí? Pueden secuestrar a la presidenta, ¿sí? Debemos de estar muy alertas porque hay demasiado traidor a la patria que lo que quiere
es derrocar al gobierno para seguir robando a ellos. Entonces debemos de estar muy atentos, porque se avecinan tiempos muy difíciles para México, porque Estados Unidos ya ha perdido la guerra con Irán, ¿sí? Ya han volado a sus directivos a Rusia a hablar con el señor Putin para ver lo que está sucediendo y cómo manejar el asunto. Hasta este momento ellos le decían a Rusia que no necesitaban en estos momentos la ayuda, ¿sí?, del Kremlin, ¿sí?, que ellos podían hasta el momento manejar la situación siempre y cuando, ¿verdad?, Corea del Norte, Rusia y China les proporcionaran lo necesario, ¿verdad?, que dentro de su tecnología que no llegaba a cierto grado de superioridad, ¿sí? Entonces China, Corea y del Norte y Rusia proporcionaron instrumentos de alta tecnología para incluyendo satélites, ¿verdad?, para interrumpir internet satelital, ¿verdad? Hoy amenazan con cortar es la palabra. Hoy amenazan con cortar bajo de las aguas del mar los cables de internet, ¿sí?, que llegan por ahí para cortar la información que da la internet, ¿sí? Han proporcionado estas estos países de tecnología avanzada, cómo utilizar mejor un paraguas de protección hacia los ataques de Estados Unidos, de Israel y de las bases militares de los países amigos de Estados Unidos, ¿sí? Y ha dado buen resultado, ¿sí? Claro que hay ocasiones en que no se puede lograr todo, ¿sí? Mirad, cuando entra Trump a la presidencia, la primera vez en la cual lo pusieron para que votaran por él antes de las elecciones, yo recuerdo que subí una información en las redes sociales en la cual decía yo que este señor era un psicópata sionista, nazi, ¿sí?, y que tenía la mente retorcida, que estaba enfermo, pero no enfermo de una enfermedad de tipo corporal, ¿sí? Estaba enfermo de maldad. Era un psicópata
sionista, un psicópata mata niños, un psicópata pederasta, asesino, violador y otras cosas más, ¿sí? Tiene una ambición. Su Dios es el poder y el dinero. Ese es su Dios. Netanyahu, que quiere decir, ¿verdad?, en hebreo, ¿verdad?, gracia de Dios, ¿sí? Algo así, como gracia de Dios, o puesto por Dios, o amor de Dios, algo así parecido. Esto es lo que quiere decir Netanyahu. Entonces, los sionistas se lo creen, ¿sí? Se lo creen. Este Netanyahu es un apellido, ¿sí? Pero no era su apellido original, sino que su abuelo, me parece, se lo cambió, se cambió el nombre, porque ellos no venían, nunca fueron, aunque Netanyahu nació en Israel, sus abuelos no provenían de ahí, ¿sí? Por eso es que llevan una amistad, se dice que son amigos de Putin, ¿sí? Porque ellos estaban en un país de la Unión Soviética, ¿sí? Tenían lazos amistosos con Rusia, e incluso su apellido iba por ahí, ¿no? Entonces se cambió el apellido y se puso Netanyahu. Y curiosamente, los sionistas, que son extremistas, se lo creen y piensan que en verdad él es venerado y puesto ahí para los judíos, pero no. Esto se sale totalmente de contexto. No se lo vayan a creer, porque si vemos en lo que es la Biblia, ¿verdad?, la historia de los hebreos, bueno, ya se los he dicho muchas veces en los vídeos, ¿no?, que hemos seguido historias por ahí todas revueltas, ¿no?, pero han salido a la luz pasajes de la Biblia donde yo aseguro que los hebreos nunca existieron, ¿sí?, que fue un pueblo que adoraba a un solo Dios, ¿sí?, al Dios Ra, al sol, y que fueron deportados, o sea, corridos. No los mataron porque en ese momento Faraón era pues su propia gente y no se quería manchar las manos matando a sus hermanos, ¿sí?, de raza, de sangre. Entonces les dijo que se fueran y les dio un lugar que es Canaán, ¿sí?, que los egipcios ocupaban ese lugar, lo administraban, pues, ¿sí?, y les dieron ese lugar. Recuerden eso de que administraban el lugar, no era de él, lo ocupaban. Entonces, todo esto lo deben de guardar porque va a salir ahorita, ¿sí?, más adelante. Entonces, les dijeron, pueden vivir ahí, pero ellos no quisieron, estaban muy enojados, y entonces se presentó el río Éufrates. Entonces ellos saltaron ese río, ¿verdad?, lo cruzaron,
para seguir su camino de aquel lado, y entonces los vieron, los de ahí, y dijeron en su lengua, ¿no? Dijeron, mira, saltaron, pero en su lengua decían, mira, hebreos, o sea, la palabra esta hebreo, que quiere decir en la lengua de este pueblo, que ahorita no recuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? Ya extinto, quiere decir los que saltan el río, ¿sí? Y entonces le dijeron a un general que supuestamente en los libros, en los textos de la Biblia, le pusieron Moisés, pero Moisés nunca existió. Bueno, entre comillas, sí existió, pero no, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque es una afirmación y a la vez una negación. ¿Pero por qué es una afirmación y negación a la vez? Pues porque sí, pero no, ¿sí? Sí existió, pero era un niño que su padre, ¿verdad?, tenía su esposa y era egipcio, y en ese tiempo estaban en guerra, y él fue a la guerra y murió en el frente, ¿sí? En ese tiempo había pandemias, ¿sí? Había infecciones, ¿sí? No había salubridad, no había medicamentos así de ese tipo para cuidar una proliferación angustiosa de enfermedad. No había vacunas, etcétera, etcétera. Entonces la señora se enfermó, pero como amamantaba al niño porque estaba pequeño, lo infectó, ¿sí? Entonces lo puso en una cesta, le puso cera alrededor para que el niño no se mojara o no se hundiera con el tiempo, ¿verdad? Y flotara. Entonces ya sabía que la hermana de Faraón se bañaba en el río, y entonces aventó la cesta de tal modo que ella se escondió bajo los carrizos para que no la vieran, y entonces la vieron, fueron por ella, se la mostraron a la hermana de Faraón, y vieron que el niño no tenía circuncisión, además de otras cosas, ¿sí?, que delataba a los esclavos, ¿sí? Entonces dijeron, este niño es egipcio, lo adoptó, y se encariñó mucho con él. La hermana de Faraón se encariñó, pero como el niño estaba enfermo, murió, y entonces ella sufrió por la muerte de este niño. Bueno, de allí nació la historia de Moisés, ¿sí? De ahí nació la historia de Moisés. Pero ¿cómo no se dieron cuenta de que dizque la historia, ¿verdad?, de Moisés, cuando los sacaron y cambiaron, ¿verdad?, porque pues tenía ropas que tal vez estaban mojadas o no, tuvieron que haberlo cambiado, que no se dieron cuenta de que tenía circuncisión, porque esta era una ley de los hebreos, ¿sí? Una ley que no se podía pasar por alto. Entonces, no se dieron cuenta. ¿Qué cuento chino tan grande es este? Pues así como esto, hay otras tantas historias que no son creíbles porque son irrelevantes, porque tienen contradicciones, porque tienen mentiras, porque no coinciden con las épocas, con los años, ¿verdad?
y todo esto, como cuando dicen que el emperador de Roma, ¿verdad?, estaba en guerra con su propio, ¿cómo se llama eso? Padrastro, ¿no? Creo, y con su medio hermano, ¿sí? Entonces, dice que estaba en un descanso, ¿verdad? Y que vio a Jesús, ya había pasado lo de Jesús, que vio a Jesús y que le enseñó unos carteles en las nubes, entre las nubes. Lo vio, ¿verdad? Y le enseñó unos carteles, los cuales decían que por qué estaba en contra de él, que lo mismo que le sucedió al apóstol Pablo, ¿no? El mismo cuento siguen. Ya lo han tomado así como un machote, ¿sí? Entonces, decía que pusiera a todos sus soldados en los escudos, que le pusiera una marca, ¿sí? Y que esa marca fuera con sangre, sangre de animal, igual que sucedió con los hebreos, lo mismo. Entonces, que él los llevaría a la guerra y que exterminaría a su medio hermano y al otro señor que tenía que ver con su madre de él. Y así lo hizo, ¿sí? Dice que puso las marcas y ganó la guerra, ¿sí? Entonces, él en el 325, después de la muerte de Jesús, supuesta muerte de Jesús de Nazaret, creó o inventó la religión católica, ¿sí? Él la inventó, ¿sí? ¿Por qué? Porque Roma ya estaba caída, ¿sí? Ya los germanos, junto con otros tribus, porque eran tribus antiguamente, no se le puede llamar pueblos, pero eran salvajes y hacían guerrilla. Entonces los romanos no estaban acostumbrados a las guerrillas, eran cuerpos militares muy bien formados y ejércitos, ¿no?, con mucha disciplina, y las guerrillas, pues ustedes saben cómo son, ¿no? Por eso es que Pancho Villa ganaba muchas batallas, porque eran guerrillas, eran guerrilleros. Así sucedió. Entonces, él le llamó a ese Dios, no le llamó, bueno, antiguamente su Dios era Invictus, ¿sí?, que quiere decir sol. Es igual que Ra, pero como cambian de idioma, ¿verdad?, cambian de país, pues tienen otros conceptos del nombre, ¿no? Porque muchas veces no es traducible, ¿sí? Entonces le ponen otro nombre, y en este caso le pusieron Invictus, que es el dios sol, y Ra es el dios sol, y así como esto siguen todo lo demás. Yo ya les había dicho sobre la historia de Nefertiti y su marido, ¿verdad?, y cómo sucedió todo esto. Quizás en un tiempo más lo volvamos a recordar y a recontar otra vez.
de una manera más entendible. Pues así sucedió, y entonces hicieron a Jesús su Dios. ¿Por qué? Porque ya no tenían gente en los ejércitos, porque ya estaban diezmados, ¿verdad? Totalmente, su propio pueblo se les echaba encima. Entonces él pensó, bueno, entonces me convierto en católico para que los católicos, ¿verdad? O sea, los cristianos, pues, me sigan y hagamos una sola religión, pero mundial, ¿sí? Eso es lo que quiere decir católicos, ¿sí? Universal, una sola religión para todos, y así gobernar, porque él había visto cómo los pueblos que eran muy devotos y religiosos actuaban con el gobierno y lo apoyaban en todo, y lo mismo con los sacerdotes, ¿no? Porque tenían miedo de sufrir las consecuencias de un infierno o de un castigo divino que los llevara al más allá a padecer sus culpas, ¿sí? Por desobediencia y más. Entonces eran muy dóciles. De ahí nació todo esto. Y también nació de las personas que se amputaban los testículos, ¿sí? Eran igual que los animales, ¿sí? Eran igual que los animales, se capaban, ¿verdad? Y se hacían dóciles, y no traicionaban, no, eran obedientes. Eso fue lo que pasó con los sacerdotes también, que ya existía el celibato y ellos adoptaron también el dicho celibato. No es una cuestión de religiosa, ni mucho menos, es una costumbre, pero es una costumbre a modo, ¿sí? A modo de que esos no iban a traicionar al gobierno, ¿sí? No crean que es una cosa divina, para nada. Dios, si es que existe, ¿verdad? No lo sé, nadie lo ha visto. Lo que sí sabemos es que todos nos regimos por el universo, porque la madre tierra es nuestra madre. Polvo eres y al polvo regresarás, ¿verdad? Son palabras que no necesitan una explicación, son bastante claras para poder entenderlas, ¿sí? Entonces, todo en el mundo es reciclable, todo en el universo es reciclable. No sé en los otros universos, en las otras dimensiones, si sea lo mismo. Yo pienso que sí, que son reciclables, y que los espíritus son reciclables, tienen que volver a nacer, tienen que ocupar un cuerpo en el cual ellos no pueden interactuar en la tercera dimensión, porque no hay modo de que ellos puedan tocar una cosa sólida, la atraviesan, no pueden beber, no pueden respirar, no pueden todo. Entonces necesitan un robot, ¿sí? Necesitan un vehículo, ese vehículo es el cuerpo humano, el cual tiene, bueno, al menos dentro de lo que es la tercera dimensión, se rige por todo lo que es la tercera dimensión. Estamos hablando de todos los universos de que conforman la tercera dimensión, como estrellas, hoyos negros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen bajo una ley, ¿verdad?, que cumplir, y que es irrevocable, y que es nacer y morir, ¿sí? Entonces el cuerpo nace, ¿verdad?, se crea, se alimenta,
mentalmente. De ahí el espíritu que está dentro se fortalece con la aura, ¿sí? O sea, estoy hablando del poder, de la sabiduría, de la luz, ¿verdad? Se va ampliando, y entre más se amplía, si es que el espíritu y el cuerpo están de acuerdo en ello, ¿verdad?, en fortalecer este sistema, se vuelve más poderoso, ¿sí? Es poder. Entonces se crea una fuerza muy superior, así como otros que son negativos, ¿verdad?, y que en lugar de crear una luz crean una oscuridad. Todo esto lo podemos platicar para que entiendan cómo funciona esto y cómo es que el cuerpo muere, ¿verdad? Y la madre tierra lo reclama y tiene que regresar a la tierra bajo 3 metros, sepultarlo, y se reinicia, se recicla otra vez con minerales, proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con el agua. El agua se ensucia, se vuelve turbia, ya no sirve, está contaminada, y recorre bajo su madre, que es la tierra, ¿verdad? Llega el momento en que la tierra lo absorbe, ¿verdad? Se va hacia abajo, llega ya filtrada con minerales, proteínas y demás, ya filtrada con sales y esas cosas, y de ahí las estalactitas y las otras, se me olvidó su nombre, unas son estalactitas y las otras son, no recuerdo, pero es un nombre muy parecido. Entonces ahí se van acumulando y van haciendo figuras, pero en otras ocasiones se van a ríos subterráneos, en los cuales se purifica el agua otra vez y corre y salen los manantiales y todas esas cosas. Todo se recicla, nada se pierde, nada se pierde. Y es mentira que les digan que el agua se va a acabar. No se acaba, nunca se acaba nada. Siempre está reciclando. Lo que pasa es que hay movimientos terrestres en los cuales pues había un río, ¿verdad?, y brotaba por ahí y se formaba ese río, pero llega el momento en que las piedras tectónicas se empiezan a friccionar, hay un cambio interno en la tierra y hay derrumbes, acomodamientos que son los temblores o los sismos y todas esas cosas, ¿no? Entonces tapan esa salida y el agua busca, ¿sí? El agua busca otra salida y sabrá Dios dónde encuentre algo débil donde pueda salir, ¿no? Por la presión que lleva, ¿sí? Y se forma un nuevo río, ¿sí? O alimenta otro, ¿sí? Dependiendo ahí. Entonces, pues así pasa. Bueno, pues era todo. Yo los dejo. Espero que en la noche pueda yo platicar con ustedes con la continuación de lo que es la Tierra. Ya no acabé de decir lo que está sucediendo, pero Estados Unidos está manejando todo esto con lo de Chihuahuas que nos enteramos por primera vez. Imagínense todos los drones, las armas que de Rápido y Furioso que ellos meten para
armar al cártel para que el cártel se vaya en contra de los municipios, de los estados y los domine, les quite la nómina, les cobre piso y los corrompa para beneficio del sistema de Estados Unidos, de la desestabilización de los países que están en proceso o que ya están funcionando como progresistas o de izquierda. Tenemos que tener mucho cuidado. Pues yo los dejo y con esto pues me voy. Felices sean. Hasta luego.